Seguimos con nuestra serie de predicaciones que se titula La vida en espíritu. Ya es una serie larga, pero estamos cubriendo muchos aspectos muy importantes y seguimos estudiando la lista de las obras de la carne, la cual es opuesta a toda la vida que es opuesta a caminar en espíritu o vivir en el espíritu. Entonces les voy a recordar el libro de Gálatas, capítulo 5 de repaso. Vamos a ver donde versículo 16 al 21 nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos está diciendo apóstol Pablo? ¿De quién depende cómo vivimos? O andamos en espíritu o satisfacemos los deseos de la carne. ¿De quién es la decisión? ¿De quién es la responsabilidad? Hoy cuando mi hermana Aida estaba dando bienvenida y oraba: Señor, quítales toda la pereza. Señor, no va a quitar la pereza a nadie, la pereza se vence. Único que debemos que dar cuenta que somos perezosos y pedir perdón a Dios y disciplinarnos. ¿Saben cómo se vence la pereza? Trabajando, esforzándose. ¿Cuántos de ustedes hoy abrieron los ojos y dijeron: qué flojera me da levantarme? Bueno, no dijeron, pero pensaron tal vez. ¿Cuántos? A ver, yo creo que casi a todos nos llega el pensamiento: ay, unos minutitos. Pero tú sabes que yo soy una persona del Espíritu y del reino de Dios, y no me corresponde estar flojeando cuando se predica la palabra de Dios, de cual depende mi vida eterna. Entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hoy, los que quieren andar en Espíritu se levantaron y están aquí escuchando la palabra. Los que están satisfaciendo los deseos de la carne, así hicieron caso a esa voz de flojera y se quedaron donde quedaron. No estoy hablando de los que tienen razón de estar enfermos, de que tienen de verdad algo que les pasó, pero estamos hablando de nuestro patrón de la vida. Amén. Así como tú sabes, si no me presento hoy en el trabajo, no como, ¿cierto? Así, de la misma manera, si hoy no me voy a recibir la palabra de Dios, no como, y como no como, no vivo. Y como no vivo, muero. Por eso es muy importante que entendamos: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. No se llevan. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la condenación de la ley. La ley no está contra ellos. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Quieres saber quién vive según la carne? Es fácil, son manifiestos, son obvios. ¿Cómo? Adulterio. Los adúlteros, ¿dónde están? Bajo la ley. ¿Sí ven? La ley los condena. ¿Dónde están los fornicarios, inmundos y lascivos? Igual, bajo la ley. Idólatras, hechiceros, los de enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de cuales nos amonesto, como ya los habían hecho, que los que practican tales cosas, ¿dónde están? Bajo la ley, no son parte del reino de Dios, lo que dice aquí. Están fuera. Ni están ahora dentro del reino de Dios, ni lo heredarán en la eternidad. Es algo muy importante. Ni ahora son parte del reino de Dios. No importa si tú hace 10 años dijiste, Cristo entra en mi corazón. Pero si tú eres adúltero, si tú eres fornicario, si tú eres hechicero, si tú eres de pleito, si tú eres en iras, en contiendas, borracheras, esa oración de hace 10 años es una broma. ¿Estamos bien hasta aquí? Dice, ni ahora son parte del reino de Dios, ni lo heredarán si no se arrepienten. Como las obras de Dios, como las obras de la carne son obvias, el arrepentimiento también es obvio. ¿Cuándo sabes que una persona está arrepentida? Cuando deja de hacer lo que lo separa del reino de Dios. Adúltero, deja de adulterar. Fornicario, deja de fornicar. Inmundo, deja de hacer inmundicia. Idólatra, deja de practicar idolatría. Hechicero, deja de practicar hechicería, y etc. Si tú dices que yo pertenezco a Dios, amo a Dios, pero practicas alguna de las obras de la carne, eres mentiroso y no hay verdad en ti, dice la palabra de Dios. Pero las buenas nuevas son que sí puedes dejar de practicar y empezar a vivir según el Espíritu. Es muy importante, hermanos. El evangelio moderno ha hecho mucho daño, diciendo creer que si tú dijiste Cristo entra en mi corazón, puedes hacer lo que quieres, estás a salvo. Es una mentira. No vas a entrar al reino de Dios si sigues practicando algún tipo de la obra de la carne. Que sí, porque así dice, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, ni hoy ni en el futuro, si no se arrepientan. La misericordia de Dios se manifiesta no en que Dios dice, no importa que te fornicaste, te amo mucho, entra, porque dijiste Cristo entra en mi corazón. No. La misericordia de Dios se manifiesta en la oportunidad que nos da arrepentirse y empezar a vivir una vida nueva. La misericordia de Dios se manifiesta que Él no nos mata inmediatamente cuando empezamos a adulterar, pero nos llama al arrepentimiento. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, aquí tenemos 3 grupos principales de los pecados, de las obras de la carne. Primero era pecados sexuales. Recuerdan, los estudiamos con detalle: adulterio, impureza, fornicación, lascivia. Segundo grupo, lo que llamamos pecados de ceguera espiritual o pecados espirituales. Allí iba idolatría e hechicería. Recuerdan, hechicería estudiamos muy profundo. ¿Les quedó alguna duda de las hechicerías? Si tienen dudas, repasan otra vez, entran a nuestro canal YouTube, pueden repasar allí. Hay forma de prédica, pero también hay un blog que lo está, un videoblog que lo está armando hermano Bruno, de las enseñanzas, haciendo versión cortita de lo mismo. Ahí espada de doble filo,
va en el orden donde estamos ahorita prácticamente tratando el tema. Si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp o de Telegram de Espada de Doble Filo, allí de lunes a viernes procuro mandar un estudio cada mañana, de lunes a viernes. Algunas semanas descanso por varias razones, cuando no alcanzo a hacer mucho estudio, porque hay muchos compromisos, pero ahí procuro tenerles la palabra que pueden estar alimentándose también. Entonces, hice tercer grupo, el cual vamos a empezar a estudiar hoy. Lo vamos a llamar así, y escúchanlo bien: espíritu separatista. Los pecados de espíritu separatista. Allí vamos a decir los que siguen: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y sus variaciones de cada uno. Muchas veces prestamos mucha atención a primeros dos grupos, pecados sexuales y pecados de ceguera espiritual, y los llamamos que son pecados graves, y lo son, porque los que practican aquellos no heredan el reino de Dios, y a los demás como que los así bajo tapete, como que no son importantes. Pero hoy quiero que prestemos mucha atención a este tipo de pecados o de las obras de la carne. A ver, ¿quién me puede recitar de los niños Shema? A ver, ven acá, rapidito, Sofi. Ven. Rápido, corriendo. Sin zapatos, ya no pasa nada. A ver. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kivod, Malchuto Leolam Hael. Bien, en español. Escucha, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hasta ahí me interesa esa parte. Muchas gracias. Muy bien, Sofi. Se puso nerviosa. A ver si alguien no conoce Shema, piden la clase a Sofi, porque la Shema es la base de nuestra fe, la naturaleza de Dios. Pero mira, ¿cuál es la palabra clave en Shema? Escucha. Escucha es para nosotros, pero sobre Dios, ¿qué nos dice? Uno es, Echad. Los pecados de espíritu separatista son pecados contra Echad. Por eso son muy graves, y ahorita les voy a explicar. Cortito vamos a repaso a hacer de Echad. Entonces, ¿qué significa Echad? A ver, ¿quién de taller de 9 me puede decir? Uno solo, pero muy complejo, ¿no? Muchos o dos o más que forman uno solo. Como por ejemplo, mi mano, ¿cuántas manos ven? ¿Cuántas partes de mano hay? 5 visibles, pero hay mucho ahí dentro, y huesos y músculo y vasos sanguíneos y mi palma. Podemos, sí, 5 dedos, una mano. Tenemos para que sea una mano hay muchas partes. Es un ejemplo de Echad, una unidad. La mano trabaja como una unidad perfecta. De hecho, para desordenarla o desunirla, hay que prácticamente cortarla. Hay que cortar el dedo para que no sea unido con la mano. Entonces, es muy importante Echad, una unidad. Cuando decimos Jehová nuestro Dios uno es un Echad, sabemos que es un Dios, pero es una unidad
muy compleja, que conocemos manifestación del Padre, conocemos la manifestación del Hijo, conocemos la manifestación del Espíritu de Santidad, conocemos manifestación del Espíritu en 7 espíritus, como dice la palabra en Isaías y en Apocalipsis repitiéndose. Entonces es una unidad muy compleja. Y si la vamos a querer deshebrar así, ni la podemos, porque siempre surgen herejías cuando quieren explicar inexplicable. Entonces, nuestro Dios es una unidad completa, compleja, pero es un Dios. No son 3 dioses, no son 7 dioses, no son 10 ni 2, es un solo Dios, pero Él es una unidad muy compleja. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Cuántas personas ven aquí enfrente de ustedes? Una. Bueno, por el tamaño se podría dividir en 2, alcanzaría para 2, pero soy una persona. Pero soy una persona muy compleja, en todo sentido. Tengo mi espíritu, mi alma, y ustedes ven mi cuerpo, pero ¿cómo saben que tengo alma? Me muevo, tengo vida. ¿Sí? Alma es la vida de Dios en mí. ¿Cómo sabemos que tengo espíritu? Tengo comunión con Dios. Vivo la vida espiritual. Soy una unidad, soy Ejad. Cuando hablamos de un matrimonio, ahí por ejemplo vamos a agarrar a Misael y a Stephanie, mira qué unidad y qué compleja. Muy compleja. ¿Cierto, Misa? Muy compleja. 2 personas completamente diferentes de todo, de la vista, de carácter, de forma de tomar decisiones, de forma de definir prioridades, todo es diferente, hasta a su hija la trata diferente. Misa la papacha y Stephanie la regaña. Entonces, son 2 personas muy diferentes, pero ¿cuántas unidades hay? Dice la palabra de Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una Ejad. Y todavía dice más, lo que Dios unió, lo que Dios hizo como Ejad, que ningún hombre lo separa. ¿Están entendiendo por qué es un pecado grave, espíritu separatista? Es atento contra todo el diseño de Dios. Vamos a hablar otro ejemplo de Ejad en la palabra de Dios. Cuando dice Dios, leemos en el principio, dice, y creó Dios, y dice, hubo noche y hubo mañana, día. ¿Cuántos días? Pero es una unidad muy completa. La noche y la mañana, día 1. Otro ejemplo muy importante de la unidad, cuando Cristo decía, oraba, y lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Yo hace tiempo hice una serie de predicaciones sobre Ejad, la pueden repasar en YouTube hace unos años, ya hace unos 5 años. ¿Cómo va tiempo? Increíble. Otro ejemplo de unidad, cuando Mesías oraba en Getsemaní antes que lo arrestaran, él decía, Padre, que estos los que tú me diste, refiriendo a quién, a nosotros, porque hablaba de sus apóstoles y los que les seguían, que sean ¿qué? Uno, como yo y tú somos uno. Entonces miran alrededor.
eres doctor. Gracias, Martín. ¿Qué viste, Martín? Cuéntanos. No, pero miraste y viste. ¿Qué sabías que ibas a ver? ¿Qué viste? ¿Cuántos somos? Bueno, podríamos ser más, pero algunos ahí quedaron dormidos o con sus asuntos de vida, pero somos varios. Pero en los ojos de Dios, ¿cuántos somos? Uno. ¿Okay? Esto es el diseño de Dios. Obvio. Para que seamos uno en los ojos de Dios, debemos de, dice la palabra de Dios, estar unidos con ligaduras de la palabra de Dios, con todo al cuerpo de Mesías. ¿Cómo sabemos cómo ustedes, por ejemplo, mirándome, consideran que yo soy parte de esta unidad? ¿Qué a ustedes da? Bueno, a Tati, ahí hizo ojos. A ver, vamos a... Por ejemplo, ahí está Tati, con todo su bagaje. Parte positiva de bagaje, parte negativa, parte la cual todavía no quiere dejar atrás. Como normal todos nosotros, así. Típica persona como todos nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos que Tati es parte de este cuerpo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Ah? Bueno, está aquí hoy. ¿Cómo más? ¿Es suficiente para ser considerado parte del cuerpo de Mesías? A ver, ¿qué más? Eso no lo vemos, hermana, así de esa forma, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Que está aprendiendo a vivir, porque si medimos parte por parte, todos vamos a fallar en algo, pero estamos en el movimiento de crecimiento. Esto, cuando una persona recibe corrección de la palabra, aunque se revela, cuando la quieres llamar la atención y hace todo su berrinche, así como su hijo con ella conmigo, pero está progresando, está estudiando, está cuando cae busca para levantarse. Entonces, una persona es parte de Ejad cuando marcha junto con el cuerpo y está escuchando la instrucción y la está aplicando según su nivel de madurez. Porque cada uno, por ejemplo, no podemos exigirte, Tati, o disciplinar a Tati tanto como a Vane, porque Vane ya tiene 50 años en la iglesia y le faltan muchas cosas. Entonces con ella ya es disciplina más severa que con Tati, que tiene apenas 10, si medimos a esos números. Ya saben, estoy exagerando, porque cada uno, no podemos esperar y aplicar la misma disciplina a Johanan y a Sophie, por ejemplo, como papás, todos según la edad, pero la parte de la familia está viviendo la vida de la familia, ¿sí o no? ¿Cuándo te da tristeza cuando algún familiar tuyo, el que lo quieres mucho, pero no está en contacto? No busca, no pregunta, no te ayuda en el momento cuando tú lo necesitas y ni te enteras cuando él está pasando algo difícil. Dice, se despegó de la familia, así decimos, ¿no? Se deslindó de la familia y no puedes hacer muchas cosas, pero cuando está en comunicación,
en la vida de familia, ahí está, lo sabes. Entonces, la edad del cuerpo de Cristo, cuerpo de Mesías, es algo muy sagrado en los ojos de Dios. Y los que son mutiladores de cuerpo o separatistas, los que traen separaciones en el cuerpo, es la obra de la carne. Los que la practican no heredan el reino de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces ya entendemos por qué estos pecados son tan graves como adulterio, como pecados sexuales o pecados espirituales o como idolatría. Ok, bien, entonces vamos a empezar con el primer pecado separatista, que se llama enemistad. Enemistad, así está traduciendo Reina Valera. La palabra enemistad, a veces en algunas traducciones se usa la palabra odio. Es más poquito claro si enemistad es tal vez manifestación manifestación de lo que estás por dentro, ¿no? ¿Qué debe de suceder con una persona para que esté en un estado de enemistad con alguien? ¿Qué debe de suceder? Puede ser una diferencia nada más. ¿Cómo? Puede ser un comentario malo, un sentir. Envidia es una razón muy común para enemistades. Entonces, la enemistad es una actitud provocada por hostilidad interna, cuando dentro te permites ser hostil con una persona. ¿Creen que puede ser enemistad correcta? ¿Hay personas a cuales debemos de tratar como enemigos? Claro que sí. Considerar como enemigos, claro que sí. Si alguien viene contigo con un arma y pone pistola a tu cabeza, ¿es enemigo o es amigo? Es enemigo. ¿Qué vas a hacer? Entonces hay cosas que hay hasta dice Mesías que son enemigos de la cruz. Hay personas que están viviendo la vida de Satanás y son enemigos. Entonces tenemos que discernir estas cosas también, y lo vamos a estar haciendo en la marcha. ¿A qué debemos de ser enemigos y a qué no podemos ser enemigos? Entonces, vamos a primero definir esta obra de carne, enemistad, para entender qué es eso. En la congregación, este acto de la carne se manifiesta como una oposición consciente, escúchanlo bien, como una oposición consciente al liderazgo de la congregación como resultado de un sentir personal. Voy a repetirlo. En la congregación este acto o obra de la carne se manifiesta como una oposición consciente al liderazgo de la iglesia como resultado de un sentir personal, de algún odio personal,
de algún resentimiento personal. Y lo voy a explicar. Cuando no te parece algo en el liderazgo de la iglesia, sea lo que sea, mira, tenemos que discernir, y les voy a decir dos cosas aquí. Tú no puedes estar de acuerdo con la doctrina de la iglesia, tienes que salir y buscar dónde te vas a estar de acuerdo. Porque si tú estás bajo la enseñanza, la cual consideras que no es bíblica, estás en pecado. ¿Estamos bien hasta aquí? Tú no tienes que someter tu alma a algo que no consideras bíblico. ¿Tiene sentido como lo estoy diciendo? Porque si tú sabes o crees lo que se te está enseñando en la iglesia no es bíblico, ¿qué haces en aquella congregación? Muchas veces nos ha tocado con el pastor que viene la gente de otras congregaciones pedir consejo y empiezan a hablar mal de sus pastores o de sus líderes o de sus enseñanzas. Y yo cuando les estoy preguntando qué es lo que estás buscando, que yo diga pobrecito de ti, o que diga qué malos pastores tienes, o qué mal liderazgo tienes, ¿qué es lo que tú estás buscando? Porque si lo que se hace no es bíblico, sales y no buscas ningún consejo, ¿sí o no? Lo voy a decir muy directo y muy radical, porque no tenemos tiempo para estar jugando en las iglesitas y agradar a los demás. Aquí se trata de la salvación de nuestras almas, mis hermanos. Si estás bajo la enseñanza la cual no te está llevando a la salvación y a la vida eterna, si no te están enseñando la verdad, te agarras tus cosas y dices adiós. Es una cosa. Pero si nada más no te agrada el carácter del que enseña, ¿a cuántos de ustedes no le agrada el carácter del pastor? Rápido levantan la mano. Créanme que a mí tampoco me agrada mucho en ciertas cosas. Pero, ¿qué hago yo entonces? ¿Significa que mi carácter es perfecto? No. Sí. Porque, bueno, ¿quién votó por mí? Ay, mi vida, gracias. Por eso no me saludas. Estás soñando. ¿Sí ven la diferencia? Tienes que discernir qué es lo que no me agrada. No me agrada el carácter en algo, o la doctrina no es bíblica. ¿Sí ven escuchan la diferencia? ¿Cuántos de ustedes tienen todavía vivos sus papás? A ver, levanten la mano. Uno o dos. ¿A cuántos de ustedes no le agrada el carácter de sus papás los que viven? Honestamente, es normal decir. A mí no me agradaba el carácter de mi papá en muchas cosas no de mí. Es normal. ¿Sí ven a lo que voy? El carácter, nosotros, por ejemplo, en muchas cosas no nos agrada el carácter de uno. A ver, Misael, ¿te gusta el carácter de Stephanie? No te pongas nervioso. Si tú decir sí o no, sí, claro que tiene partes positivas, pero en general su carácter, ¿qué tal? Ya lo dije, es normal. Es normal. A ver, Stephanie, ¿te gusta el carácter de Lisa? ¿No? Vale, ¿te gusta el carácter de Bruno? ¡Lo adoro! Por eso se salió. Les voy a decir
decir una cosa, ¿saben de quién carácter les va a gustar? ¿Saben de quién? No, De nadie. del otro que no vive contigo. El que está lejos. El que está lejos siempre está perfecto, porque no tienes que tratar con él. La persona aquí entra, todos podemos entrar y decir, ay, mira, qué bonito, qué espiritual, ay, si mi esposo fuera así o mi esposa fuera así. Claro, todos aquí venimos, presentamos, levantamos, puros ángeles. Pero por ejemplo, ahora los hermanos que empezaron a trabajar juntos allí, los hermanos abrieron negocio, preguntan qué tal carácter de uno a otro, ya se están conociendo más, ¿cierto, hermano Eric? Es normal, es la vida. Entonces, ¿qué hacemos cuando no nos agrada el carácter de otra persona? De verdad, ¿tiene que el carácter de otra persona nos convertir en enemigo de la persona? ¿Ven la diferencia? Cuando oramos, Señor, ayúdame a moldear mi carácter de tal forma que yo pueda respetar a mi hermano con su carácter, o mi esposo, o mi esposa. Y también, Señor, ayúdale a mi esposo o mi hermano a ver dónde él tiene que ser moldeado, porque no es mi trabajo moldear el carácter de otro. Pero si nosotros vamos a escoger nuestros gustos según el casado, vamos a quedar completamente solos. Y no vamos a poder construir una relación uno con otro. Todos tenemos caracteres feos, todos se manifiestan en diferentes formas. Algunos tal vez más astutos, nos podemos ser más hipócritas, como decía pastor en Shabbat, cuando compartía de él y de sus hermanos. Pero con la edad ya podemos fingir menos. Es la verdad, con la edad todo sale más a la luz, porque ya ni tenemos ni ganas, ni deseo de ser más agradables. Pero la cosa es que regresando a la congregación, ven la diferencia, mis hermanos. Si no te agrada el carácter de tu líder, tienes dos opciones: o moldear el tuyo y trabajar en humildad, en tu propia humildad, o no quieres hacerlo, te vas. ¿Por qué pero cuando fuiste de la congregación y te preguntan por qué fuiste, no me agrada el carácter del pastor. Pero no te vengas con cosas de decir que son hipócritas o son... ¿Sí ven la diferencia, mis hermanos? Yo quiero que lo entiendan muy bien. Tienes derecho de ir, pero no tienes derecho de ser mentiroso para cubrir tu falta de humildad, de querer moldearte. Pero si la razón es que no estás de acuerdo con la doctrina, en el sentido que no la consideras bíblica, y a ti mismo lo puedes comprobar que no es bíblico, te dices, no estoy de acuerdo con la doctrina y me voy. Nosotros con pastor, hace años, cuando íbamos aquí a una congregación, cuando ya congregación tomó un rumbo completamente en nuestro entender no bíblico, nosotros pedimos la cita con el pastor y le dijimos: queremos despedirnos, muchas gracias, ya no vamos a asistir. Nos está preguntando por qué y le decimos: no estamos de acuerdo
con la doctrina. Y todavía nos dijo, ay, me hubieran dicho eso antes para sentar a platicar con ustedes. Todavía nos dijo así, no creo que eso llevaría a algún lado en su caso, pero nos dijo así, y tal vez deberíamos de haberlo hecho. ¿Quién sabe qué pasaría? Pero ya salimos y salimos sin avisar a ninguna persona ahí, porque tuvimos unos hermanos que pues, nos buscaban para seguir a nosotros. Pero para no traer el espíritu separatista allí, nos retiramos solo avisando al pastor. Es muy importante, hermanos, el pecado de separatismo en cualquier tipo de ejad es abominación ante Dios. Y el odio, entonces estamos hablando, tenemos derecho a odiar a una persona porque no nos agrada su carácter. ¿Sí o no? No, eso habla más de nosotros, que nosotros somos idólatras y idolatramos nuestro carácter, además de creemos que somos mejores, creemos que porque tal vez somos extrovertidos y el que es introvertido tal vez es peor que nosotros. Esto es un pecado de autoidolatría, donde yo creo que yo soy mejor que el otro. Aquí la palabra que se usa en original, ¿sí les están entendiendo lo que estoy diciendo? Aquí la palabra griega que está traducida como enemistad es la palabra extra, con J. Y significa una hostilidad intensa, odio o una hostilidad intensa que una persona siente hacia otra. Y esta palabra se usa a menudo para las relaciones entre enemigos en un conflicto militar. Yo, por ejemplo, ahora odio al ejército ruso. No me odio soldado como una persona, pero me odio porque son mis enemigos que están violando, matando mi gente. Yo los odio en el sentido que me repugna lo que ellos hacen, pero no tengo amargura yo contra ellos. Yo pido a Dios, páralos, deténlos, sálvalos, eso ya depende de ellos. Dios da salvación a todos. No hay en la Biblia sálvalo, que una persona ora por otra y dice sálvalo. Encuéntrame una oración así. Dios ofrece salvación y la persona decide si la acepta o no. Eso no podemos poner la responsabilidad de la salvación sobre Dios. Dios ya proveyó todo necesario. Esto no es bíblico, Dios sálvalo. Podemos pedir, Dios, llévales las personas que pueden predicar la palabra, abre ayúdale para entender, pero sálvalos, Dios ya salvó, ya dijo Cristo en la cruz, consumado está, ya está, hecho está. No podemos poner la responsabilidad de salvación ni de nuestros hijos, ni de a ninguna persona sobre Dios. Eso no es bíblico, es pasividad la cual tenemos que quitar de nuestra mente. ¿Sí me están entendiendo? Dios ya dio, dice, ya es salvación para todo el mundo, para el que cree va a ser salvo. Cambien esa forma de pensar religiosa, porque nos está sigue engañando y teniendo en confianza de algo que no. Entonces, claro que sí pido misericordia a Dios, pero digo, Dios, deténgalos.
pero no vivo maquinando planes de venganza en mi corazón. No vivo gozándome que mueran, no me gozo. Me gozo cuando recibo noticia que la bomba no llegó a la meta, que no progresaron al otro pueblo. No me gozo los números de los muertos rusos, no me gozo. Pero tampoco me aflijo por eso, porque es lo que ellos buscan. Sí me explico, mis hermanos, pero sí no son mis amigos, no me engaño. Ay, mis hermanos, no. Hasta el mismo Mesías dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? El que hace la voluntad de mi Padre. Estos velos religiosos que nos han puesto sobre la cabeza como un cristianismo sin voz, sin poder, capacidad, llamar mal, bien, tenemos que estar quitando. La fe pasiva la tenemos que estar quitando. Somos una gente de Dios, un Dios activo. Y hoy tenemos que trabajar nuestra salvación. Él nos dio herramienta, provió todo lo necesario, pero de nosotros depende si lo aplicamos o no. Amén. ¿Me están viendo raro? ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Entonces, esta palabra odio o enemistad se usa en el conflicto militar y significa principalmente un enemigo personal. Por eso cuando dice Mesías, bendicen a sus enemigos, está hablando del enemigo personal, el que me persigue, el que me ofende, el que no me cae bien, el que me tal vez ofendió, lastimó, me traicionó, es un enemigo personal. Entonces yo voy a decir, pues al esposo que me engañó se dice que Dios te bendiga y te tenga misericordia, para no mantener la amargura, porque te vas al papá que tal vez no dio buen ejemplo de paternidad, de papá. Cuando tú creces dices, Señor, bendícelo para que él conozca el amor del Padre. Porque el Padre que no dio suficiente amor, tal vez porque no lo tuvo, pero tú ya conoces a Dios. Amén. Donde tú ya puedes bendecir. Si alguien te corrió de trabajo, no vas a guardar una amargura. Sí, te actuó enemistad, pero tú vas a decir que Dios lo bendiga y que te tenga misericordia. ¿Estamos bien hasta aquí? Esto es este enemigo personal, el que te ha, de una forma personal uno te ha hecho daño. Un ejemplo claro de uso de esta palabra extra muy interesante se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, apúntalo capítulo 23, luego lo van a leer, versículo 12 en ese capítulo. Está usando donde dice de dos personas, de Herodes Antipas y Pilato, donde habla de ellos dos. ¿Quién eran ellos, amigos o enemigos? Eran enemigos que ni se toleraban. No se toleraban literal. Y de repente se hicieron amigos. ¿Saben qué les unió? ¿Quién recuerda que los unió? ¿Quién recuerda en qué momento se hicieron amigos? Cuando Pilato la mató en el proceso de juicio de Mesías. Ellos eran enemigos, hostiles, odiaban uno a otro, pero durante el juicio y la crucifixión de Mesías se hicieron amigos.
¿Qué quiero decir? Hay personas que no toleran uno a otro, pero de repente encuentran un enemigo común y empiezan a llevar amistad, no uno con otro, pero contra otra persona. Por ejemplo, ¿a quién agarro de víctima? A ver, Vane, aguanta. Aquí tenemos a Vane. Se enojó con la pastora. Eso nunca ha sucedido, ¿no? Nunca. Y está andando con su rabia contra pastora. Y de repente se encuentra con Sheila. Y descubre, pero así como Sheila anda de regañona, de todo, entonces esa Sheila se cree mucho, no se cree mucho y no la aguanta. Pero de repente les tocó estar en un lugar juntos y Vane dice, estoy molesta con la pastora porque... Y dice Sheila, fíjate, a mí me hizo lo mismo. ¿Y a ti qué te hizo? Fíjate que me... ¡Ay, igualito, pero todavía más me hizo! Entonces, vamos a tomar café. Jamás tomaban café, vamos a tomar... O ven a mi casa. Y va Sheila y lleva a hermana Marlene. Acompáñame. Entonces llegan y hermana Marlene escucha a las hermanas con sus dolores y angustias contra la pastora, toda la maldad que les hizo. Y Marlene dice, con razón yo sentía algo en mi corazón, pero no lo discernía. Qué bien que ustedes me lo dicen. ¿Ah? Esta reunión Dios me manifestó lo que yo. Entonces viene hermana Marlene a la casa y dice, Eric, me vas a acompañar próxima vez, porque hay algo importante que tiene, hermano. ¿Reconocen el patrón? A ver. ¿Ah? Hermana. Y así pasó en la congregación hace unos años, ¿cierto o no? ¿Cierto? Así pasó. No lo estoy inventando. Hasta personajes no cambié algunos. Algunos personajes ya agregué nuevos, pero hasta personajes. Es el pecado de separatismo, mis hermanos. Claro, pero además, los que no eran amigos se hicieron amigos contra la pastora. No les importan sus vidas. No le importa a Sheila lo que siente Vane lo que sienta Sheila, lo que sienta hermana. No les importa, y no les importa que ya están mutilando el cuerpo. Entonces viene hermano Bruno y dice, yo desde hace tiempo siento ya la necesidad de salir y abrir algo nuevo y limpio. Vamos a abrir una nueva congregación. No, porque nosotros sí vamos a servir a Dios. ¿Quién sabe que sirven ellos porque están muy mal? Vamos a visitar a los hermanos, los que ya tienen tiempo, que no frecuentan a la iglesia. Vamos. Y ya todos vamos. Vamos a visitar a la hermana. Le llevamos y decimos, hermana, la amamos mucho. Viene Bruno y dice, hermana, le trajimos la palabra de Dios. Dios nos mandó para levantarla. La amamos mucho. Y empezamos a enamorar a la gente en sí mismos, porque somos mejores de los que están. ¿Sí lo ven, hermanos? Así actúa el enemigo. Así tu hermana Aida, después de sus 80 años en las iglesias, sabe muy bien el patrón, cómo actúa espíritu separatista. Y los que lo practican no heredarán el reino de Dios, porque están
mutilando la hija de Dios. Y aquí estos dos hombres, Herodes Antipas y Pilato, antes que se hicieron amigos durante el juicio y la crucifixión de Dios, eran enemigos que llevaban una tan profunda animosidad que hasta se sentía, que no toleraban prácticamente uno a otro. Y eran enemigos irreconciliables, y no solo enemigos, pero despreciaban uno a otro. Y de repente se olvidaron del odio y se hicieron amigos contra Cristo. Esto es un complot contra el líder puesto por Dios. Porque claro que es válido que podemos disgustarnos, pero cuando dice la palabra que tú tienes algo contra tu hermano, ¿con quién lo tratas? ¿Con otro hermano? ¿Con quién? Con el que tienes algún disgusto. Puede ser que tu disgusto es válido, o puede ser nada más malentendido, o tu berrinche, en mayoría de los casos. Falta de humildad. Inmadurez. Pero hay muchas cosas que tal vez son válidas que hay que tratar, porque a mí, como por ejemplo, como ministro, me pasan por alto algunas cosas, no doy cuenta, porque yo soy una persona muy limitada. Yo estoy solo en un lugar a la vez, gloria a Dios. Yo puedo escuchar solo una persona a la vez, y hasta a veces regaño porque estoy tratando de escuchar a una persona y 25 personas en ese momento quieren despedirse y jalan. Y no pasa nada si se van a despedir cuando ven que un ministro está hablando con otro, porque puedo escuchar solo una persona a la vez. Es normal. ¿Sí me explico, mis hermanos? Yo soy limitada tanto como usted, y en muchas cosas tal vez más que usted. Y es normal que me enojo, me molesto, me desespero, es normal. Es parte de ser humano. Pastor no es un robot. Eso es lo que tienen que entender. Pastor no es un robot que tiene solo chip para adivinar, un programa para adivinar, otro programa para limpiar, otro programa para quitar tu virus y que menos que ni te duele. No, es una persona la cual Dios te regaló en tu vida para que te ayude a caminar el camino de salvación. Porque tiene que caminar el suyo, pero también tiene que instruirte y ayudarte a caminar el tuyo. Y los que son papás saben qué es vivir para tus hijos. Tienes que atenderte, tienes que bañarte a ti, pero también a tu hijo. Cuando tu hijo crece, tienes que alistar y planchar tu ropa, también de tu hijo. Tienes que tener comida para ti, para tu hijo. Tienes que instruirlo, pero también instruirte a ti. Y es algo, mis hermanos, que tenemos que tener muy claro. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, cuando habla de Mesías, cómo Él venció la muerte y descendió a lugares más bajos de la tierra, y luego dice, y dio dones a la iglesia. ¿Cuáles dones que Él dio a la iglesia? ¿Quién recuerda qué dice allá? A los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los apóstoles y a los profetas. Somos dones de Dios para tu vida, para tu crecimiento, para tu caminar con Dios. Dios es generoso
y te da dones según tu carácter, para que aguantan tu carácter, para que te pueden instruir, enderezar, jalar la oreja, animar, abrazar, pero son personas, no son robots. Si quieres a un robot, ve a un laboratorio con Bill Gates que te arma uno según tu medida. Pero ni tú te conoces, Dios te da mejor que tú puedes. ¿Y sabían ustedes que para que los dones sean operables, alguien tiene que sacrificar su vida por usted? Así como papá o mamá sacrificando su sueño, sus gustos, sus gastos, sus esfuerzos, sus descansos, entre muchas cosas. De la misma manera, como mamá es un regalo de Dios, así de la misma manera, los ministros alguien quiebra su espalda para traer esta bocina todas veces, alguien la tiene que doblarse, corrige cada vez y meterla en el coche, alguien aquí la saca, alguien aquí la sube, alguien aquí ahí la baja, alguien tiene que llegar ante tiempo para conectarlo todo, para en nuestra incapacidad sin especialistas o con especialistas flojos e indiferentes, alguien hace cosas lo que puede. Y nosotros todavía agarramos de berrinche porque no queremos amoldearnos y todavía atrevemos a decir que no lo hace a mi medida como me gustaría. Y todavía juzgamos a los que tratan de hacer algo, a los que están esforzando. Juntamos con otra persona y criticamos y hacemos enemistad. Las personas suelen convertirse en enemigos no de un día, no de noche a la mañana. Normalmente es resultado de la acumulación de resentimientos, malentendidos, agravios que vienen de lejos y tienen raíces. Si lo dejamos desatendido, ya saben, cuando plantas un agave, rápido se forman muchos hijitos alrededor y la raíz también se hace gruesa y más profunda. Y con el tiempo ni cuidarlo puedes, porque te lastima. Yo cuando me metí a quitar un agave que plantamos ahí a la entrada y que vi que ya me va a ocupar todo, me metí la mano y me salí toda rasposa, todo, y así muchos ministros salimos después de sus pláticas con ustedes, con oraciones y consejerías, y a veces nos sacamos de onda. Yo a veces digo, ¿me dijo así? ¿Lo entendí bien o lo entendí mal? ¿Qué fue eso? ¿Qué significa eso? Porque todavía a veces hay personas que usan algunas formas de expresar que yo digo, ¿eso significa lo que yo entendí? Y me dice, sí, dice, no le hagas caso, pero ya escuché eso, ahora tengo que olvidarlo, ¿no? Y todavía abrazar a esa persona y amarla y poder servirle, no permitir que el enemigo saque provecho. Por eso la palabra de Dios nos enseña que todo el tiempo tenemos que lavar nuestro corazón en el baño puro de la palabra. ¡Qué bendición, hermanos! Que podemos ser limpios de la enemistad. No hay por qué estar acumulando. Si en algún momento alguien te ofendió y tú, en lugar de enfrentar a esa persona o preguntar, lo guardas y lo repites que te hicieron eso,
mis hermanos, va a surgir hostilidad y te va a destruir, va a tronar. Ya saben, como esos árboles que meten bajo asfalto, raíces no se ven, pero un día de repente ves que asfalto, que el pavimento se revienta y se levanta y ya ni caminar puedes. Así nuestros corazones, si no limpiamos, si no tratamos el problema en el momento que surge, porque ya luego todo lo que hace esa persona te va a parecer que hace contra ti. Y va a empezar primero resentimiento por resentimiento, luego insulto por insulto, odio por odio, hostilidad, agresividad e incluso crueldad. ¿No parece la obra de la carne? Por lo cual, con toda la razón, los que la practican no heredan el reino de Dios. Tengan en cuenta que la raíz de la palabra enemistad es la palabra enemigo. Y el enemigo o adversario, en hebreo, ¿qué es? ¿Quién sabe? Hasatán, Satanás. Por eso, de la misma manera, el odio y enemistad convirtieron al hermoso querubín Lucifer al enemigo irreconciliable de Dios. Odio o ese pecado convierte en enemigo de Dios a todo el que no se libera de este sentir en su corazón. Y para terminar, les voy a contar una historia verdadera de la vida de mi hermano Boba, que es pastor desde hace casi 30 años. En un momento cuando nosotros empezamos la congregación, y ya con el tiempo que mi hermano Dios lo puso de pastor, pasaron unos cuantos años, yo ya me salí de esta ciudad y llegó una persona, la cual estudió junto conmigo en el Instituto Bíblico, y llegó para visitar y luego quedó vivir en esa ciudad y empezó a ayudar a mi hermano como su copastor. Pero sucedían cosas raras. Todo lo que se le encomendaba se echaba a perder. Le dieron una célula, la deshizo. La gente salió todos amargos, enojados. Le confiaron empezar una congregación, hizo un grupo en un pueblo cerca de Obruch y le pusieron como de pastor, lo deshizo. Pero siempre él tenía una razón. Y como no todos éramos jóvenes, no discerníamos muchas cosas. Pasaba tiempo y empezaron a llegar así los rumores, las pláticas, que él habla eso contra mi hermano, habla otro, y empezó, pero como mi hermano no es como yo, él es muy suave de corazón, él no es de confrontar, le cuesta mucho confrontar, y siempre pensaba mi hermano que con amor va a solucionar las cosas. Pasaba tiempo y se casó ese chico y todo el tiempo se veía que quería salir sobre mi hermano, no sé cómo decir, para no hablar de su sentir interno, porque yo no sé, pero estoy hablando de acciones. Se parecía que todo el tiempo criticaba en frente de los demás todas las decisiones, todo lo que tomaba mi hermano. Bueno, pasaba tiempo y ya hace 10 años, de hecho, gloria a Dios, ya va a cumplir 10 años de que operaron a mi hermano Boba. Hace 10 años
ese señor dijo que iba a ir a Rusia de misionero. Y de repente surge el problema del corazón de mi hermano. Entonces él tuvo que tomar 6 meses de ausencia del ministerio como su incapacidad, y tenía que buscar a quien dejar de pastor. Entonces, como ese chico, el señor, iba a irse, él deja pastorado de 6 meses a otra persona, a otro de sus líderes. Y desde ahí ya todo salió a la luz, toda esa enemistad de años, envidia, como dijo David, y deseo de sobresalir por cuenta de alguien. Y desde ahí empezó abiertamente ya dividir la iglesia. Agarró a unas personas, 5 personas, las cuales estaban disgustados por rebeldías de años, y empezó a usarlos para estar dividiendo la iglesia. Todavía más. Emigró, fue a vivir a Estados Unidos, y desde allí estuvo alimentando la enemistad en estas personas. Cuando fuimos, pastor y yo, el año pasado, la iglesia estaba tronando prácticamente por este señor desde Estados Unidos y grupo cual él manipulaba. Y allí Dios nos dio una estrategia espiritual muy clara cómo actuar. Gloria a Dios, se rompió ese yugo y esas personas se fueron de la iglesia, y quedó la iglesia súper feliz porque ya nadie los estaba dividiendo. Y hablando con mi hermano hace unos días, me dice, pues fíjate que nos llegó la noticia que ese, no voy a decir nombre, pero que ese señor ya hizo lo mismo en su iglesia en Estados Unidos, que ya salió súper enojado con un escándalo muy fuerte. Espíritu separatista, cuando tú no quieres respetar el orden de Dios, yo les voy a decir una cosa: no les gusta liderazgo de la iglesia, calladitos, pueden despedirse en cualquier, yo digo, en todo área, pero recuerdan que Dios no quiere división, que alguien traiga separatismo, porque este es pecado por cual van a dar cuenta ustedes. Si usted no comparte la doctrina, está bien, si por eso no traen separatismo. Si ven, no compartir, no creer en lo mismo, está bien, no pasa nada. Esto no es el problema. El problema es que si tú divides el cuerpo por esta causa. Si no te gusta el carácter de los ministros o la forma que lo hacen, está bien, esto no es pecado. Si me escuchan, quiero que no es pecado. El pecado es traer resentimiento y como consecuencia división. Por esta razón, tener diferencias no es pecado, pero dividir a base de las diferencias, esto es el espíritu de separatismo. Que Dios nos bendiga a todos, mis hermanos. Cuidan mucho sus corazones, analizan si hay algún resentimiento contra alguien, trátenlo con Dios. Si necesitan hablar con la persona con cual tienen resentimiento, platícanlo. Si alguien les lastimó, platícanlo. En peor caso, la persona te va a decir, bueno,
no me importa, en mejor caso tal vez si de veras te lastimó, te va a decir, lo siento mucho, gloria a Dios, así ganaste a tu hermano, dice la palabra de Dios. Próximo domingo vamos a todavía seguir un poquito más por parte práctica, como sanar tu corazón de enemistades, porque hoy ya me alargué bastante, por el tiempo se nos está acabando. ¿Alguna duda o alguna pregunta, mis hermanos? Si todo estuvo claro, para que luego nadie diga que el pastor nos corrió de la iglesia. Yo quiero que ustedes sepan que son gente libre de estar en desacuerdo, no estar de acuerdo, pero tienen que ser transparentes y honestos con ustedes mismos y con Dios. Amén.